En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. Te presentamos nuestra línea del dolor. Hialoide, hialuronato de sodio, máxima eficacia con mínima invasión. Indicado para la periartritis de hombro y artrosis de rodilla. Inyección intraarticular. Efectiva disminución del dolor. Cuando le das un 10 al dolor, utiliza Sinartros, Etoricoxib de 60 miligramos, acción analgésica en pocos minutos, menor gastrolesividad, una sola toma al día. Solican, Meloxicam de 15 miligramos, potencia segura, acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Anapir, como lo quieras, lo tengo, en cápsulas blandas o en tabletas. Ibuprofeno 400 miligramos, rápida y efectiva acción. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy representando a Reni en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Lamentablemente la internet por lluvias no pudo conectarse. Primero agradecer a FC Pharma por prestarnos este espacio para transmitirle nuestra experiencia venezolana y mexicana con respecto a la viscosuplementación articular. Contamos con distinguidísimos invitados. En primer lugar, la doctora Joana Salazar, colega del Hospital Ortopédico Infantil, especialista en traumatología de la Universidad de Oriente, ortopedia infantil del Hospital Ortopédico Infantil, fellowship de cadera infantil en el Ortopédico Infantil y con un diplomado de ecosonografía musculoesquelética. Ella nos va a hablar de su experiencia a nivel de cadera con la viscosuplementación. El doctor Juan Valle, nuestro presidente o coordinador del Comité de Hombro Venezolano, secretario de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y con fellowship de hombro y rodilla y medicina deportiva. Y nuestro querido compañero y amigo de México, que le damos las gracias por acompañarnos, un gran amigo especialista en medicina articular, artroscopia y lesiones deportivas, y está adscrito al CEMA, que es el Official Center Medical de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, y en las instalaciones del Club de Fútbol de Pachuca y perteneciente a la FIFA. Bienvenidos a nuestros queridos panelistas. Después, al final de cada conferencia, haremos nuestra sesión de preguntas. Y gracias a todos los asistentes por estar acompañándonos un sábado a esta hora de la mañana. ¿Puede comenzar la doctora Joana? Hola, buenos días. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y en el nombre del Comité Venezolano de Cirujanos de Hombro, darle las gracias al doctor Marcos por acompañarnos y por colaborar con nosotros en este inicio del segundo semestre de los webinars de la Sociedad Venezolana para la academia y lo que es la educación a distancia. También agradecer, por supuesto, al Laboratorio FC Pharma por siempre estar en apoyo a través de la Sociedad Venezolana y con el Comité de Hombro, y por supuesto a todos aquellos integrantes que se tomaron un momento en esta mañana para aclarar un poco de conocimientos y compartir estas grandes cantidades de conocimientos con nosotros y con nuestro invitado Marcos Acuña. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y mi charla va a comenzar a hablar acerca de lo que es la viscosuplementación y vamos a hablar acerca de principios básicos de lo que va a ser la viscosuplementación. Y quiero hablar de estos principios básicos porque el resto de las imágenes que vamos a empezar a observar y de las diferentes charlas que vamos a presenciar, esto es la base más o menos donde se va a desarrollar toda esta información. Vemos esta gran imagen que tenemos acá en el fondo y que estamos viendo esta gran molécula densa que no es más que ácido hialurónico en versión de gel, donde vamos a observar que esto es parte de la administración del producto que se va a agregar de manera intraarticular. Esto es un producto que solo va a ser administrado de manera intraarticular. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy en estos momentos? Vamos a hablar acerca de que si la vida es movimiento y el movimiento es vida, no podemos dejar de detenernos para que nuestras articulaciones no sufran daño con respecto a lo que es
el daño articular que puede venir por su no utilidad. Voy a enfocarme un poco más en el tema del hombro o en el tema de la patología artrósica o la osteoartritis a nivel del hombro y hablar de ella junto con sus principios básicos. Y podemos ver que el cartílago, como en toda articulación, es susceptible a un daño, es susceptible a degeneración, es susceptible a transformación que puede llevar con ello a una rigidez y cambios en su morfología que van a impedir posteriormente el movimiento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nuestras articulaciones, todas nuestras articulaciones entran dentro de un círculo, que podemos hablar dentro de un círculo vicioso o podemos hablar cerca de un círculo natural, donde el proceso de degeneración del cartílago por edad, de manera degenerativa, por hablar de la casuística más frecuente, pero también puede ser de tipo traumática, accidentes, movimientos repetitivos, deportes de alta intensidad, va a llevar a un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio va a terminar con una poca movilidad o pérdida de movilidad en la articulación. Y esa pérdida de movilidad en la articulación nos va a llevar a que esa pérdida de la homeostasia de la circulación del líquido sinovial va a conllevar a un deterioro en la calidad y en la cantidad de ese líquido sinovial. Y por lo tanto, eso va a alterar el metabolismo del ácido hialurónico intraarticular nativo y conllevar a deterioro en la mala alimentación, mala calidad de líquido, poca producción de a través de los sinoviocitos del ácido hialurónico y por lo tanto un daño articular. Y ese daño y esa degeneración sobre el cartílago vuelve a generar posteriormente dolor y ese dolor nos va a llevar nuevamente a rigidez. El fluido sinovial normal proviene de la producción de lo que es la membrana sinovial y es este sinoviocito. Este sinoviocito va a filtrar a través de un trasudado plasmático del plasma y va a producir lo que es el líquido sinovial. El líquido sinovial contiene cualquier cantidad de productos, entre ellos tiene glucosa, entre ellos tenemos proteínas, entre ellos tenemos leucocitos que pueden pasar y transfundir a través de la membrana. Y eso va a llevar a una homeostasis dentro de la producción de líquido sinovial. Líquido sinovial que va a ser autorregulado, autopurificado y autogenerado por la propia membrana sinovial, agregando momentos donde hay un catabolismo sobre estos productos del ácido hialurónico y de todos los productos internos y un momento donde hay un proceso anabólico donde se vuelve a crear. La pérdida de este equilibrio va a conllevar a un acúmulo de óxido nitroso, de proteasas, de citoquinas que van a aumentar el tejido inflamatorio, son mediadores inflamatorios que van a terminar desbalanceando este proceso, ocasionando un daño sobre el cartílago y posteriormente la exposición del hueso subcondral y la pérdida de producción del mismo. ¿Qué podemos tener nosotros para llegar a este punto? Bueno, podemos tener deportes por movimientos a repetición que pueden llevar a un proceso de un daño articular por múltiple fricción, mala calidad sobre el mismo tejido o mala producción del líquido sinovial. Y podemos tener los reportes, trabajos con traumatismos a repetición que pueden llevar las lesiones sobre el cartílago. Pero por supuesto no podemos dejar afuera los que van a ser los eventos traumáticos, los eventos postquirúrgicos, las fracturas, las iatrogenias sobre el cartílago o daños sobre el mismo que pueden terminar erosionando el cartílago articular. Para nosotros poder hablar de esto, ¿qué vamos a encontrar o de qué vamos a encontrar en nuestras clasificaciones o cómo vamos a terminar el daño que tenemos? Y es una disminución del espacio articular por adelgazamiento del cartílago, un grado un poco más importante que es la esclerosis subcondral con aumento de la densidad ósea y la porción del líquido subyacente. La presencia de osteofitos son los rasgos específicos de la artrosis, pero ya nosotros, la presencia de osteofitos ya es una situación grave y es una situación extremadamente importante. Y por supuesto, si hay unas luxaciones o alteraciones de la alineación normal de la articulación, lo que podemos decir una mala alineación del miembro, una mala alineación o un deseje en la articulación, también va a llevar a un desgaste mayor de esta articulación. Algunas imágenes en resonancia donde podemos ver diferentes patologías con diferentes alteraciones del cartílago articular, donde van a conllevar al daño, rigidez, dolor, pérdida de líquido, mala calidad del líquido sinovial, mala alineación de la articulación y por supuesto mal funcionamiento.
Las clasificaciones que siempre son necesarias para poder estadiar el daño que tenemos en nuestro cartílago. Entonces tenemos en esta la clasificación de Cruz, que fue en el año 78, que es para la osteonecrosis de la cabeza humeral, y modificada por FITCA de la clasificación de la cabeza femoral. Y tenemos que siempre nuestras artrosis por necrosis en la cabeza humeral siempre van a ser medial y superior, porque es la zona que tiene menor irrigación y ahí es donde empieza la deformación. Por supuesto, la pérdida de la nitidez de la regularidad en el perfil del hueso subcondral lo vamos a ver como pérdida del grosor focal o erosión de la misma. Generalmente eso lo vemos en artropatías agresivas o artropatías crónicas no agresivas. Podemos tener un aumento de este grosor como una artropatía crónica no agresiva o las mecánicas, y la discontinuidad de este cartílago por fracturas ocultas o deslizamientos del mismo. ¿Cuáles son nuestros cuadros clínicos que podemos observar? En los cuadros clínicos tenemos dolor, tumefacción, rigidez, un proceso inflamatorio con una sinovitis, inclusive hasta el derrame articular, la rigidez matutina o los crepitantes articulares. El origen del dolor generalmente son estas fibras de dolor que están alrededor de la cápsula o internamente en la cápsula, las fibras del periósteo que aumentan con la exposición del hueso subcondral y aumentan una hiperpresión, una tensión dentro con el derrame articular y vamos a tener dolor, y las microfracturas subcondrales que podemos observar producto de este deterioro o la continuidad del deterioro. Los síntomas siempre, lo más característico de todo, está en todas estas patologías de la osteoartritis, el dolor, y el dolor se desarrolla gradualmente al aumentar la lesión. Las limitaciones funcionales también van a ser graduales a ir aumentando la lesión, y por supuesto el dolor nos va a llevar a una rigidez articular o no mover el miembro por el tema del dolor, y eso nos puede llevar a un hombro rígido, una rigidez del mismo, y en la larga longevidad del dolor a un síndrome complejo regional doloroso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo podemos, por supuesto, siempre tenemos que comenzar con una historia médica y un examen físico y posteriormente nuestros exámenes complementarios para tratar de aclarar de dónde es el origen de esta artritis o esta artrosis. Una radiología simple, los laboratorios para investigar procesos infecciosos, serología, artritis reumatoidea, las tomografías axiales por los casos de fractura, los artrogramas, la tomografía con o sin contraste, las resonancias con o sin contraste, dependiendo de el origen o la sospecha, la gammagrafía, la electromiografía y por supuesto también incluimos las patologías tumorales y hacer alguna biopsia para el mismo. Característico en la radiología, la disminución del espacio articular, el desgastamiento del cartílago, la esclerosis subcondral con el aumento de la densidad, los osteofitos, tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Los objetivos del tratamiento es preservar la función del hombro, por supuesto, la fuerza y el rango de movilidad, detener la progresión de la enfermedad, que esto es el punto más importante de este tipo de terapia, tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad, ya que no vamos a evitar su progresión, pero sí podemos enlentecerla, reducir la sintomatología y decidir en qué momento la intervención quirúrgica es la indicada. ¿Qué vamos a evaluar? Por supuesto, la edad del paciente, el estado de salud, la historia médica, qué tan avanzada está la enfermedad, la ubicación y la cantidad de hueso afectado, la causa principal de la enfermedad si logramos determinarla, su tolerancia a determinados medicamentos y terapias, las expectativas del paciente, por supuesto, tenemos que saber hacia dónde quiere ir él, y la opinión o preferencia del paciente con los tratamientos que podemos ofrecerle. La línea farmacológica para el tratamiento siempre comenzamos desde lo más sencillo, que es el acetaminofén, y por supuesto ir agregando los AINES no opioides, la combinación de AINES y agentes locales, los agentes locales, disminución, y lo que terminamos la producción de glucosamina, condroitin y la viscosuplementación para ayudar a mejorar este tipo de tratamientos antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. Esta es la molécula por la cual estamos hablando hoy en día y que queremos observar por qué perdemos nuestra calidad de líquido sinovial, por qué perdemos nuestra fórmula mágica desde que nacemos y el daño que ocurre a través del tiempo. Normalmente tenemos una información genética que trabaja en la producción de estímulos de llave cerradura, receptores y estímulos para la producción de líquido sinovial y el intercambio del mismo. Un cartílago sano que se alimenta de este líquido sinovial y una producción de líquido sinovial
de buena calidad, con suficiente cantidad de glucosa, de glucosaminoglicanos, de mucopolisacáridos y por supuesto ácido hialurónico, que van a permitir que la respuesta celular sea acorde, que ocurra algún tipo de cicatrización en el caso de alguna injuria, que los mediadores se mantengan en una balanza anabólica y catabólica y por supuesto evitar esas mutaciones de esos receptores. ¿Qué pasa con ocurre con el tiempo? Estas anormalidades empiezan a aparecer y ¿qué es lo que encontramos como anormal? Una artrosis temprana, una lenta respuesta reparativa, dado que la respuesta celular se va enlenteciendo, o no reparación de la misma, falta de control en la respuesta, lo que puede producir un aumento del líquido sinovial o una no producción de líquido, y la pérdida de los receptores para el estímulo del control anabólico catabólico. ¿Qué ocurre intracelular y qué ocurre extracelular? A veces tenemos intracelular, todos nuestros sinoviocitos están preparados para poder ejecutar y poder hacer la producción del líquido sinovial y por supuesto del ácido hialurónico endógeno. Pero muchas veces nuestros receptores y nuestros estímulos extracelulares empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a tener mutaciones y no son capaces de estimular al receptor de membrana para la producción del mismo. Y eso va a conllevar en su estadio degenerativo a la mala producción y la mala calidad del líquido sinovial. La molécula de ácido hialurónico, como pueden ver, es una molécula que se produce en esta misma membrana y va a ser degradada para producir diferentes fragmentos y esos fragmentos a su vez son los que van a convertirse en ese alimento para nuestro condrocito. La viscosuplementación como tal o este proceso que es el centro de nuestra atención el día de hoy comenzó en los años 60, no es nada nuevo. Para el 2005 existían ya 52 trabajos concluyentes hablando de la eficacia de este tipo de producto. El peso molecular fisiológico del ácido hialurónico endógeno es entre 4 y 5 mil daltons. El mejor desempeño lo han categorizado los daltons o los pesos moleculares bajos o medianos. Entre 10 a 15 miligramos de ácido hialurónico es lo que contienen nuestras articulaciones y sin actividad inmunológica propia. Los mecanismos de acciones que tenemos son, primero, los propioceptivos, que es la estimulación y la control de las prostaglandinas para los temas inflamatorios, la síntesis de proteoglicanos, que eso es simplemente la multiplicación del propio ácido hialurónico por sí mismo, la disminución de estos mediadores inflamatorios, que son los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, la 1B, que disminuyen a razón de la producción del ácido hialurónico. Entre los antioxidantes tenemos el óxido nítrico y por supuesto disminuir la apoptosis celular. Dentro de toda esta utilización de los AINES, por supuesto, los COX-2 son los que menos interfieren en la producción del ácido araquirónico y ese ácido es el que son los mediadores de la inflamación. Y cuando vayamos a dar algún tipo de AINES, tratar de utilizar estos que no provoquen daño sobre la mucosa gástrica. El ácido hialurónico, el endógeno y lo que administramos a través de estos productos dentro intraarticular tienen varias propiedades, entre ellas la viscoelasticidad, por lo tanto tiene una vida media de 21 horas en rodillas normales. Es inflamatorio ya que divide la degradación de su propio ácido hialurónico a través de su pH y las prostaglandinas. Aumenta la producción de sustancia P, por lo tanto ayuda al proceso de los analgésicos. Es un condroprotector ya que detiene la progresión de esos osteofitos, mejorando la calidad del mismo y tiene un efecto anabólico dentro de sí mismo. O sea, el ácido hialurónico es capaz de estimularse a sí mismo para su propia producción. Y por lo tanto, las presentaciones que tenemos en los mercados, o desde que aparecieron esto, tenemos diferencia entre diferentes pesos, alto peso, bajo peso y pesos intermedios. ¿Y qué es un ácido hialurónico? Es un hialuronato sódico, es un polímero natural perteneciente a una clase de mucopolisacáridos que forman parte de una matriz de un tejido conectivo y es la parte principal del componente del líquido sinovial que es parte de lo que le da esa densidad. Tiene una propiedad de absorber gran número de moléculas de agua, lo que le permite incrementarse entre 1000 a 10.000 veces de su tamaño normal. Es por eso que en algunas oportunidades la viscosidad y el peso molecular viene dado también por su capacidad de absorber agua, haciendo que este líquido o este gel sea hidratado, poco viscoso y apto para ejercer funciones de lubricante sobre las superficies. Esta es la molécula la cual encontramos dentro de nuestras ampollas a colocar.
Y no es que es una nueva tendencia, no es que estamos descubriendo en estos momentos el agua tibia, no es una moda, es una realidad que tiene muchísimos años en el mercado y que tenemos que utilizarla en nuestros pacientes siempre y cuando sus indicaciones así lo permitan. También sabemos que existen algunos estudios o algunas comparaciones con otros productos que no son la misma, no tienen la misma actuación a nivel celular, no tienen la misma producción, pero sí son capaces de asociarse o manejarse en conjunto, como son el plasma rico en plaquetas y la viscosuplementación como un tratamiento en conjunto, no mezclado, no en el mismo momento, sino en terapias por separado que nos pueden ayudar a mejorar la osteoartritis en las articulaciones. Unas imágenes donde podemos ver que la diferencia entre alto peso y bajo peso con el plasma rico en plaquetas, a pesar de que el estudio va dirigido a la comparación del plasma rico en plaquetas con los ácidos hialurónicos de alto y bajo peso, podemos ver que en algunas oportunidades el bajo peso se comporta mucho mejor que los altos pesos. En cuanto a tiempo y los resultados, por supuesto, la edad favorece muchísimo a lo que es el proceso degenerativo y por lo tanto a tener mayores consecuencias sobre nuestra articulación. Y para dejarlos en estos últimos revisiones, para que veamos que a pesar de que el tiempo pasa y las publicaciones siguen siendo muy parecidas, vemos en este trabajo de julio del 2020, donde comparan el plasma rico en plaqueta con el ácido hialurónico, demostrando que el ácido hialurónico todavía para el 2020 todavía está vigente sus actuaciones, todavía está vigente sus estudios, todavía está vigente sus resultados en cuanto a lo que es la clínica y la mejoría de la sintomatología del paciente. En abril del 2020, en enero del 2020, todavía seguimos encontrando metaanálisis y comparaciones entre el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico, ya que se han visto que esta fusión de estos productos, ojo, no mezclados entre sí, simplemente administraciones de terapias por separado, dan una gran mejoría para el paciente. ¿Qué les recomiendo para finalizar? Que es un producto seguro con un bajo margen de hipersensibilidad. Es un tratamiento multimodal, parte de un gran manejo multidisciplinario. Tiene propiedades químicas y físicas altamente probadas. El bajo peso molecular sigue siendo la mejor alternativa y ahora nuestros pesos intermedios mucho mejor. Y el tratamiento que permite su continuidad con plazos variables. Puede complementarse con condoprotectores, que estos son los modificadores lentos de enfermedad, que son por vía. Es un tratamiento con carácter curativo y paliativo, nos puede servir para ambas cosas. No está demostrado su carácter preventivo y no realizar mezcla con otros productos en vista que el producto resultante es desconocido. Y con ello, cuando hablo con estas cosas, estoy hablando de no mezclar con esteroides, no mezclarlo con el plasma rico en plaquetas, sino que son terapias totalmente separadas. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan, por tu amplia y explicativa introductoria conferencia. Ahora nos toca con la doctora Joana Salazar, quien nos hablará de su experiencia en cadera. Joana, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Traumatología y Ortopedia. Muchísimas gracias al laboratorio FC Pharma por el apoyo ante la educación médica continua y bueno, parte de lo que ha tratado de mantener la sociedad de trabajo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del uso de la viscosuplementación en la patología de cadera o en la cadera. A manera introductoria, bueno, Juan el doctor Valle dio un amplio resumen explicativo de lo que es el ácido hialurónico, el uso de la viscosuplementación. Es un mucopolisacárido que está presente en tejido humano, piel, en el humor vítreo, donde se aisló inicialmente cartílago y especialmente en el líquido sinovial. Por supuesto, aporta propiedades viscoelásticas, aporta las propiedades viscoelásticas del tejido y del líquido sinovial con los efectos analgésicos, antiinflamatorios y cronoprotectores, que muy bien se explicaron hace un momento, y se ha demostrado en la serie de metaanálisis publicados que en las articulaciones artrósicas la concentración de ácido hialurónico endógeno está disminuida desde un 30 hasta un 50% del mismo. Pero en cada una de las articulaciones donde participa. En la cadera,
en el dolor de cadera puede ser origen de diversas patologías, principalmente, o a la que más se enfoca el estudio es en el manejo de la osteoartritis, pero para el manejo óptimo y principalmente en esta enfermedad necesitamos hacer mano de un arsenal de combinaciones farmacológicas y no farmacológicas para tratar de enlentecer o retrasar la progresión de la misma y ofrecerle mejor calidad de vida al paciente, donde viene a representar la viscosuplementación una alternativa eficaz para el tratamiento del mismo, por supuesto, dependiendo de la escogencia de cada paciente. Se ha demostrado con respecto al uso en la cadera la mayor efectividad, puesto que necesitamos del uso de estudios de imagen para abordar la cadera por ser una articulación profunda, donde la ecografía musculoesquelética es muy efectiva. Las guías internacionales refieren o se han dedicado a la tarea partiendo de la guía WARSI, que son las que se encargan, son grupos de expertos que se encargan del estudio, análisis, actualización de las evidencias existentes con respecto al estudio de la osteoartritis y el manejo de esta enfermedad, que en su última revisión en julio del 2018 incluye el uso de ácido hialurónico en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla inicialmente, y de cadera, que también son efectivas, además de la Academia Americana de Cirugía de Cirujanos Ortopédicos, le hacen concluyen a los expertos que consideren su posición con respecto al uso del ácido hialurónico, al uso de la viscosuplementación, porque puede ser una alternativa eficaz en la terapéutica farmacológica para aquellos pacientes que no responden a los AINES y a las terapias convencionales con AINES, que sean, bueno, lo que los AINES han indicado, y finalmente para aquellos pacientes a los cuales no se deseen someter a un tratamiento quirúrgico a causa de la osteoartritis o para lo que el tratamiento quirúrgico esté contraindicado. Me detengo un poquito aquí para comentarle uno de los estudios, si se quiere, más relevantes en el estudio de la evidencia del ácido hialurónico, que fue el estudio Amelia. Fue el estudio con mayor tiempo de seguimiento, donde los resultados revelaron que los ciclos repetidos de la inyección intraarticular del ácido hialurónico no solo mejora los síntomas en la osteoartritis de rodilla durante un periodo intermedio del ciclo, sino que también ejerce un efecto de arrastre durante al menos un año después de las últimas inyecciones. A este respecto, en esta publicación, ellos no pudieron establecer que si este efecto de arrastre revela una verdadera remisión de la enfermedad, o puesto que solo una modificación del curso natural de la misma, que además de ello, en cada intervalo de ciclo se observaba la mejoría franca del paciente. La eficacia en la artrosis de cadera ha sido muy controvertido, hay muchísimas publicaciones, como mencionó el doctor Valles, todavía en el 2019, en el 2020, se mantiene, no es un elemento de actualidad, no es un elemento que está de moda, pero se ha demostrado que el uso del ácido hialurónico en cadera es efectivo incluso en más del 50% en los estadios tempranos de la osteoartrosis. Por supuesto, por todos los beneficios que le aporta, aumentando la viscosidad del líquido sinovial, los efectos antiinflamatorios, los efectos analgésicos y sobre todo los efectos condroprotectores. Aunque aún es controvertido su uso en la articulación de la cadera, puesto que, así como en rodilla, que se tiene mucho más tiempo de estudio, en la cadera hace falta aún la publicación de mayores series con mayor tiempo de seguimiento para evaluar los efectos beneficiosos a largo plazo. La viscosuplementación se puede utilizar en muchos trastornos de la cadera, dentro de los cuales principalmente en la osteoartritis, la artritis reumatoidea, la eliminación del cartílago, el pinzamiento femoroacetabular, a pesar de que este último sabemos que es producido por un efecto mecánico de choque entre la articulación coxofemoral, pero que conlleva a una lesión del cartílago, o un proceso inflamatorio con una lesión del cartílago per se.
En resumidas cuentas, la viscosuplementación de cadera, que nos ofrece una alternativa de tratamiento no quirúrgico para aquellos pacientes que pudieran no responder a AINES convencionales, para aquellos pacientes para los cuales está contraindicado el AINE, para los que no se desean someter a una cirugía o para los que la cirugía pudiera estar contraindicado. Tener en cuenta que hay que considerar los cambios radiológicos, artrósicos, en este caso de la cadera, y para la escogencia del paciente, basarnos en lo particular, utilizo la clasificación de TONIS, aquellos pacientes que tengan un grado 2 o menor, según la clasificación de TONIS. ¿Cómo realizarla o cuáles son las herramientas que podemos utilizar para realizar la infiltración, la colocación de ácido hialurónico intraarticular? Tenemos el uso de la fluoroscopia y el uso del estudio ecográfico. Se ha también estudiado a este respecto, hay muchísimas publicaciones donde arrojan mayor efectividad al uso de la viscosuplementación con el apoyo y la guía ultrasonográfica. Incluso los pacientes que se fueron sometidos en esta serie de estudios a ambos procedimientos refieren que preferían el uso o el procedimiento de infiltración a través de la guía ecográfica a la utilización de la fluoroscopia intrahospitalaria. Ventajas y desventajas, por supuesto, les estoy hablando de que es una herramienta efectiva, eficaz, pero como todas tiene ventajas. Y argumentos que no son tan buenos. Dentro de sus ventajas es que, por supuesto, produce menos dolor que con la guía fluoroscópica, se evita el uso de contrastes en aquellos pacientes alérgicos, permite la valoración inmediata pre y post infiltración, se puede visualizar la infiltración del líquido articular, no hay exposición a radiaciones ionizantes y tiene mayor porcentaje de precisión. La desventaja principal de utilizar esta herramienta es que es operador dependiente, puede estar limitado por los hábitos corporales del paciente, puesto que a veces se hace un poco más engorroso, un poco más difícil en aquellos pacientes obesos. El costo de equipo y materiales es una desventaja relativa dependiendo del sistema, dependiendo de la situación del paciente. Y la otra que se menciona es que requiere tiempo de entrenamiento del operador, que, como les comenté anteriormente, es operador dependiente, pues requiere una curva de aprendizaje un poco amplia y un poco larga. En resumidas cuentas, la técnica ecoguiada es la más adecuada por la alta fiabilidad, seguridad y economía. Para el abordaje articular de la cadera, en cuanto a la viscosuplementación, tenemos dos posibilidades para la infiltración intraarticular. Una es abordando a través del receso distal anterior y otra es a través de la línea en la interlínea articular. Si se quiere, es un poquito un poco más complejo porque va a estar supeditado al tamaño o a la disminución del espacio articular del paciente y puede ser un poco más difícil su abordaje. En lo particular, también está descrita la vía lateral, pero en lo particular, me he enfocado, la mayoría de los tratamientos, las infiltraciones que realizamos en cadera, las hacemos las hago a través del abordaje anterior, paciente de cúbito supino, en la posición del transductor en eje largo, en la dirección del cuello, para tratar de llegar o tratar de visualizar lo que es el receso distal, precisamente en la unión la unión del cuello con la cabeza, y poder visualizar las estructuras con respecto a la cápsula para llegar y tener mayor precisión al abordaje de la cadera. Un esquema anatómico, esto es como estamos viendo el paciente de cúbito supino. Podemos realizar líneas imaginarias para tener puntos de referencia, pero una vez colocado el transductor, tenemos que obtener imágenes que nos van a dar la precisión en el sitio donde estamos ubicados. Vamos a llegar al receso distal, vamos a ver todo el borde del cuello y la cefálica, incluso hasta el borde de la interlínea articular con el borde de la acéfala. Muchas veces tenemos que hacer mano de los trucos en cuanto a la ecografía, porque dependiendo los hábitos corporales del paciente, pudiéramos necesitar realizar
cortes oblicuos, lo que se nos pudiera dificultar en ocasiones la visualización de la aguja a través del procedimiento. Como les había comentado, el procedimiento a través de la interlínea articular pudiera ser un poco más complejo. Yo en ocasiones lo prefiero en la mayoría de los pacientes que se tiene un grado de artrosis 2. No es aconsejable en pacientes con un TONIS 3, puesto que tenemos una articulación que está muy colapsada y que se ha visto y se ha demostrado que no tiene efectividad. Requiere una curva de aprendizaje, como ya le había comentado, puesto que es operador dependiente, un procedimiento que se puede hacer en consultorio, que se debe hacer, puede hacerse a través de las médico tratante, las especialidades, no solamente el ecografista. En mi caso, no soy ortopedista y realizo los procedimientos a mis pacientes, pero además trabajamos con equipos multidisciplinarios en consulta en el área quirúrgica, requerimos de algunos materiales necesarios para mantener un medio estéril, para poder abordar unas agujas que requieran tener una longitud adecuada, mayores de 7 a 10 centímetros, incluso dependiendo de los hábitos corporales, como les comentábamos, requerimos agujas de infiltración especiales para sonografía que pudieran llegar de 110 a 115 centímetros. En cuanto a la presentación de algunos ejemplos, de algunos casos que se han obtenido a través del tiempo con el tratamiento de ácido hialurónico, la señora Zuleima, una artrosis grado 1 diagnosticada en el 2012, paciente realizó medicina física y rehabilitación, ingesta de AINE durante mucho tiempo, posteriormente se le propone uso y se realiza la viscosuplementación con la colocación de 3 dosis de ácido hialurónico, peso intermedio, con una evolución muy satisfactoria. La paciente presentó incluso hasta un año después de las primeras infiltraciones, se mantuvo asintomática. Alsacia, esta paciente, si mal no recuerdo, creo que es una paciente del doctor Valles, que también se fue diagnosticada, una artrosis grado 1, se le propuso y se le planteó el tratamiento con infiltración de ácido hialurónico, una paciente que se le realizaron los procedimientos en el 2017 y hasta diciembre del 2020 está completamente asintomático. El señor Pereira, no todos los casos, como se comenta, la eficacia y la efectividad es muy buena, pero no todos los casos, no todos los pacientes responden de la misma manera, así como tenemos pacientes con buena evolución clínica, buenos controles postquirúrgicos, también tenemos que controlar todos nuestros pacientes, incluyendo aquellos que no les fue tan bien posterior a la administración de la viscosuplementación, en este caso el señor Pereira, paciente con una artrosis grado 1 que se le propuso, una artrosis grado 3 en la cadera derecha y una artrosis grado 1 en la cadera izquierda. Paciente se le propuso un reemplazo articular en la cadera derecha y se le adicionó al tratamiento porque el paciente persistía con dolor y comenzó a presentar dolor en la articulación de la cadera derecha durante la marcha, a pequeños caminatas, se le realizaron 3 dosis de viscosuplementación, pero por supuesto el paciente retardó el procedimiento quirúrgico de la cadera derecha y recidiva la sintomatología dolorosa, la limitación funcional 6 meses posteriores a la administración de la viscosuplementación en la cadera izquierda. Paciente aún no resuelto, hasta el año 2020 aún no resuelto, porque eso va a depender también de las condiciones de la disponibilidad para acceder a un tratamiento quirúrgico de reemplazo articular de cadera. Otro de los pacientes emblemáticos en todo este trayecto del uso de la viscosuplementación, el señor Esteban, paciente que en el 2011 se le realizó una artroplastia de cadera izquierda y posteriormente por un síndrome de pinzamiento femoroacetabular se le hizo una cura de pinzamiento en el año 2012, pero el paciente persiste con sintomatología dolorosa en el posquirúrgico tardío, para lo que se le ofrece viscosuplementación. Se le realizan 5 sesiones de viscosuplementación
En controles en el 2020, el paciente está completamente asintomático y con unos rangos articulares muy satisfactorios y mayores cambios en la articulación de la cadera derecha, porque se trata de preservar la cadera. Y si se quiere, por eso es que se debe tener mucho cuidado con la escogencia del paciente, puesto que está indicado para muchas patologías, pero a veces debemos contemporizar cada uno. La escogencia es individual, dependiendo de la sintomatología y lo que se nos presente desde el punto de vista radiológico. Fran Martínez, este paciente que fue diagnosticado con una necrosis avascular a los 27 años de edad, en el 2011 pasó por una serie de procedimientos, se le realiza una cirugía descompresiva, se le coloca, se le realizan 3 sesiones de colocación de plasma rico en plaqueta, pero el paciente posterior a estos procedimientos realiza o persiste con dolor y limitación funcional. Posteriormente, se le ofrece la colocación de ácido hialurónico, se le realizan 5 sesiones de ácido hialurónico y después inicia un esquema de rehabilitación hasta diciembre del 2020. El paciente se mantiene asintomático y ha mantenido los rangos articulares que se obtuvo después de todo el proceso que inició después del 2012. En experiencia en el uso del ácido hialurónico, la viscosuplementación en cadera, tenemos 120 procedimientos, de los cuales 54 pacientes, 52 caderas unilaterales y 2 bilaterales. Las sesiones en que se colocaba la aplicación, se hacían pacientes con sesiones de 2 sesiones, 3 sesiones y solamente 2 pacientes de 5 sesiones que les comenté anteriormente. Solo 41% de los pacientes se mantuvieron en control con un promedio de 10.5 meses, 60% sexo femenino, 40% sexo masculino, 92% de pacientes con artrosis de cadera. El resto de la patología fueron pinzamiento femoroacetabular y necrosis avascular. La edad promedio de estos pacientes fue de 51 años. Y con respecto a las complicaciones, la mayor fue la recidiva de la sintomatología dolorosa, que inclusive se presentaba 6 meses posterior al uso del medicamento. Para llevar a casa, les recomiendo que la viscosuplementación es una alternativa para un tratamiento no quirúrgico demostrada en medicina basada en evidencia y a pesar de que en la cadera aún hace falta mayor series con mayor tiempo de seguimiento, pero sigue representando una muy buena alternativa como una terapéutica farmacológica en el tratamiento de los pacientes principalmente con osteoartritis. La guía ecográfica es la de mayor efectividad. Por supuesto, tener presente que depende del operador, se debe de trabajar multidisciplinariamente, se debe de trabajar en equipo, los controles post-infiltración deberían de ser mínimo 1 año, individualizar cada paciente porque de ello depende el criterio de escogencia y por supuesto, como les había comentado, el trabajo en equipo en el Hospital Ortopédico Infantil. Trabajamos conjuntamente la unidad, la clínica de hombro, la clínica de mano miembro superior, la clínica de miembros inferiores, la clínica de preservación de cadera. Hacemos un trabajo en conjunto para ofrecerle lo mejor al paciente. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Traumatología. Gracias al Laboratorio FC Pharma. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se dedicaron un tiempo la mañana de hoy para compartir con nosotros. Bueno, Giovanna, extraordinaria conferencia. Los compañeros que nunca han escuchado una parte de cadera, tienes una amplia experiencia con esto y me consta, hemos trabajado juntas en todos estos tratamientos, porque a veces los pacientes de hombros tienen problemas de cadera y de rodilla, y los 3, Juan, tú y yo, hemos tratado de hacer un equipo en este sentido. Ahora, la entrada para ti, Marcos. Espero que nos puedas ampliar muchísimo con la parte de medicina deportiva y nos hables un poquito del actual fútbol que está pasando. ¡Y viva Italia! Doctora, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Doctor Juan Valles, igual muchas gracias. Doctora Giovanna Salazar, excelentes ponencias de los dos. La verdad es que siempre es bueno escuchar puntos de vista diferentes de la viscosuplementación porque creo que parte del éxito o del fallo que podemos ver en publicaciones o en nuestra experiencia es definitivamente eso, ¿no? O sea, realmente ver cómo le va al paciente, esto es muy individualizado. Yo siempre les comento a los pacientes que esto es en parte como cuando a uno le cae bien un analgésico
y el otro dice a mí no me sirve de nada, ¿no? Entonces creo que cada uno de los procesos biológicos que produce la viscosuplementación va a hacer que varíe entre paciente y paciente. Y vamos a hablar un poquito sobre la viscosuplementación en deportistas. Creo que ya han hecho énfasis en muchas, en toda la cuestión biológica, ¿no? En toda la cuestión de los procesos reparativos, entonces no me voy a clavar mucho en eso. Como bien sabemos, pues finalmente la osteoartritis es una falla del proceso de reparación del cartílago. Ya vimos todas las alteraciones que muy bien explicó el doctor Juan Valles. En los deportistas el aumento que vamos a tener o la alteración que vamos a tener es que hay un ejercicio muy estresante y va a haber trauma. Van a haber cargas repetitivas que pueden ser tanto fisiológicas como no fisiológicas, incluso en el mismo deportista, que va a depender obviamente de cuando tenemos un paciente de alto rendimiento y un paciente que simplemente se dedica a hacer deporte por una cuestión de salud. Entonces, cuando tenemos esas cargas repetitivas fisiológicas, va a haber una nueva matriz extracelular, va a haber mayor producción de colágena, crecimiento de los tendones y una mejora biomecánica. Va a pasar de ser un anabolismo. Y en las cargas no fisiológicas es cuando vamos a empezar a tener ese aumento del metabolismo, una disminución del metabolismo de los proteoglicanos, van a aumentar las metalloproteinasas y principalmente las interleucinas, la interleucina 1. Vean precisamente cuando tenemos este tipo de actividades, cuando hay una actividad como caminar, empiezan a aumentar las cargas de 3.4 veces del cuerpo, pero vean cuando empezamos a hacer cosas más rudas como el salto, ¿no? O como bajar una colina, van a aumentar muchísimo más las cargas, principalmente en nuestra articulación, en la rodilla, igual en el tobillo y también en la cadera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al momento inicial cuando tenemos una lesión? Lo principal es que va a haber mucho dolor, sin embargo, podemos tener dos caminos. Uno en el que definitivamente logramos hacer que se recupere el cuerpo, en donde ya no vamos a presentar dolor, en donde nuestros mecanismos de reparación van a hacer que no haya mayor problema, o si estamos en una situación donde hay una lesión, pero siguen exigiendo el cuerpo o siguen solicitando cargas importantes, van a empezarse a desarrollar tanto sintomatología crónica como lesiones crónicas. Hablando precisamente de los medicamentos prohibidos por la WADA, pues tenemos muchísimos medicamentos, sin embargo, actualmente esa es la gran ventaja, que los medicamentos que no son prohibidos, definitivamente es tanto los biológicos como el plasma rico en plaquetas, como la viscosuplementación. Entonces ahí es en donde podemos llegar a tener una gran ventaja y una alternativa terapéutica para nuestros deportistas. Como les comentaba, ya hablamos sobre la fisiopatología, que muy bien explicó el doctor Juan Valles y no me voy a meter más a eso. Lo único que agregar, que las características del líquido sinovial empiezan a lastimarse en la osteoartritis, y en osteoartritis pues hablamos también de esas lesiones que se empiezan a generar en el deportista. En un paciente con osteoartritis va a empezar a disminuir su peso molecular, va a empezar a disminuir la cantidad de ácido hialurónico, y una cosa que hablaba el doctor Valles, va a disminuir el módulo de elasticidad y viscosidad, y es por eso que al momento de que nosotros ponemos nuestro ácido hialurónico podemos empezar a mejorar esas características reológicas, ¿no? Esto también lo voy a saltar ya que ya lo vimos. En las causas de la osteoartritis postraumática, como bien saben, todo esto nos va a generar ese desgaste. ¿Es una patología de la tercera edad? Bueno, pues actualmente no, porque definitivamente cada vez hay pacientes que realizan deporte a mucho más temprana edad, y tenemos mucho más pacientes de alto rendimiento que no necesariamente son competitivos, ¿no? O sea, tenemos los famosos nuevos ejercicios que son CrossFit, Insanity, 54D, todo ese tipo de actividades que son de alta intensidad con cortos tiempos, y entonces eso nos va a generar que tengamos lesiones a mucho más temprana edad. Entonces no es una patología de la tercera edad.
¿Cuáles son las pautas generales para el manejo de la osteoartritis postraumática? Bueno, pues ya sabemos lo clásico. Y en esta parte de la pirámide tenemos justamente la viscosuplementación, que yo creo que es una muy buena alternativa antes de tener que llegar a la cirugía. Y la viscosuplementación finalmente, como les comentaba, es un proceso para restaurar las características reológicas del líquido sinovial. ¿Qué es o cómo va a funcionar? Va a modificar precisamente esa homeostasis reológica al mejorar ese flujo, ¿no? Va a disminuir, va a haber mucho mayor movimiento porque va a haber menos dolor y eso va a mejorar el flujo transinovial, ¿no? Además de que también, como lo comentaba el doctor Valles, va a hacer esa inhibición de fagocitosis leucocitaria, van a disminuir los mediadores inflamatorios, con todo eso deteniendo la apoptosis, aumentando la producción de colágeno, ¿no? Y hablando ya específicamente de los pesos moleculares, un peso molecular alto que no fácilmente nos facilite la entrada de ese ácido hialurónico al medio extracelular podría inhibir que se pueda realizar un efecto adecuado de esta viscosuplementación. Entonces, actualmente la Sociedad Internacional de Cartílago nos habla de los escenarios ideales para colocar una viscosuplementación en la rodilla. Pacientes que son sintomáticos adultos con una leve a moderada osteoartritis de rodilla que han tenido confirmación ya por clínica y radiológicamente, eso sí, ¿no? Que no han recibido terapia, pero que no han tenido buena respuesta, o que han recibido terapia con una respuesta incompleta. Esos son los que realmente se van a favorecer más de esta terapia de ácido hialurónico. En pacientes de alto rendimiento, principalmente aquí nos hablan de hacer un retratamiento a los 6 meses si tenemos alto riesgo de progresión o si son deportistas de alto rendimiento. Y cuando tenemos pacientes que llegaron a los 12 meses y que no tenían sintomatología, se recomienda exactamente lo mismo, ¿no? Profesionistas del deporte o que son deportistas profesionales y que tienen también alto riesgo de la progresión. Entonces, ya sea que sea a los 6 meses o a los 12 meses, en deportistas de alto rendimiento se recomienda estar haciendo una viscosuplementación constante, pero obviamente en los pacientes que van a tener ese riesgo y pacientes jóvenes también. Entonces vamos a tratar de retrasar la osteoartritis y vamos a tratar de mantener la función y continuar la participación. Esto definitivamente ya lo puso la doctora, ¿no? Definitivamente lo ideal es hacer la aplicación guiada, ¿no? Esto nos va a favorecer muchísimo para que realmente lo coloquemos en donde nosotros lo queremos poner, ¿no? Para nosotros es mucho más fácil hacer la viscosuplementación en el hombro por el portal antero superior. En la parte de la cadera, definitivamente guiarlo para ver específicamente que esté entrando ahí en la articulación. Y en el tobillo, pues nosotros por la experiencia que tenemos normalmente ya no necesitamos ecoguiarlo, pero sí podría ser recomendado cuando no tienes experiencia en ese sentido. Bueno, ya hablando específicamente de las rodillas, este es uno de los estudios más grandes que se ha realizado para la viscosuplementación, en donde dieron dosis de entre 15 y 60 miligramos de ácido hialurónico. No hablaban específicamente del peso molecular, ¿no? En ese momento, pero sí se dieron cuenta que en el número de inyecciones sí había cierta ventaja para los pacientes y los doctores, es decir, recomendaban que no necesariamente sería lo ideal que pusiéramos varias inyecciones, ya que el paciente, y sobre todo siendo un paciente de alto rendimiento, se quejan demasiado del número de aplicaciones, ¿no? El efecto mayor en el bajo peso molecular fue a las 26 semanas, en el alto peso a las 13 semanas, y eso lo explicaban mucho porque muy probablemente sí tenía el de alto peso molecular un poco de efecto mecánico, ¿no? Sin embargo, el bajo peso mantenía el efecto por mucho más tiempo y aparte de todo se veía el mejor efecto a las 26 semanas, es decir, a más largo plazo. Otro estudio del 2019 en 17 pacientes, que podríamos pensar que a lo mejor son pocos, sin embargo todos eran jugadores profesionales,
y el dolor era secundario a la actividad deportiva, ya tenían cierto grado de osteoartritis, grado 1 o 2, y si se dan cuenta ya no son pacientes tan jóvenes, ¿no? Yo les podría decir que son bebés, ¿verdad? Por 39 años, como la mayoría de nosotros seguramente andamos en eso, con un peso molecular, de bajo peso molecular, y una cantidad de ácido hialurónico de 16 miligramos. Y vean en este caso cómo disminuye el dolor de forma muy importante, y a las 12 semanas es cuando empieza otra vez a levantar esas escalas, empieza otra vez a haber dolor. Entonces ellos recomiendan que en deportistas de alto rendimiento definitivamente su efecto tope va a ser a los 3 meses, y después de eso sería adecuado volver a colocar una viscosuplementación para que tengamos el mejor de los efectos o de las protecciones, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una lesión ya grave, sino más bien que tengamos una protección. En la tendinopatía rotuliana, ya hablando extraarticularmente, que eso es algo que muchas veces no lo utilizamos, en 400 pacientes en este estudio se les colocó 25 miligramos de ácido hialurónico. No hablan para nada de peso molecular, hablan más bien de cantidades de ácido hialurónico, que eso actualmente es lo que se ha visto que es todavía un poco más importante. En 54% de los pacientes les fue excelente, 40% bueno, y lo único que no estuvo bien de ese estudio es que no había una guía por imagen. En las lesiones meniscales, que es un uso que se le ha intentado dar a los pacientes, se hizo este estudio, es de los pocos que he encontrado en los que se hacen histológicamente. En paciente hubo 3 grupos sanos con lesión de ligamento cruzado anterior con ácido hialurónico y sin ácido hialurónico. Hubo una cantidad similar de glucosaminoglucanos en sanos y con ácido hialurónico. Las características biomecánicas eran similares, sin embargo hubo una disrupción similar de colágena con ácido hialurónico y sin ácido hialurónico. Es decir, es muy probable que no haya una gran diferencia. Caderas en deportistas, en general hay baja experiencia, ya que también se ha visto que hay una baja necesidad de su uso. Se ha observado que la reducción del dolor más o menos es por 3 meses, y después de eso va a continuar el dolor. Se habla de bajo peso o alto peso molecular. Hay una mejoría a los 6 meses en este estudio. Se utilizaron 3 dosis y en general hubo mejores resultados en el Harris Hip Store con bajo peso molecular. En alto peso hablando de un estudio de alto peso molecular en 226 pacientes, hubo una osteoartritis moderada y supuestamente no había una gran diferencia significativa, ¿no? Pero sin embargo, después revisando los scores, se dieron cuenta que el mejor resultado era casi hasta los 12 meses. Entonces ahí es cuando empiezas a ver realmente funciona, no funciona. Este es un estudio más nuevo, el de 226 pacientes. Entonces han ido cambiando mucho las posturas sobre realmente la eficacia de la viscosuplementación en cadera. Este estudio del 2018, estos dos son estudios del 2018, este es un ensayo clínico controlado y autorizado, doble ciego, o sea, el mejor de los estudios, una mejoría del dolor versus placebo a 3 años, entonces funciona, ¿no? En un metaanálisis no recomienda la viscosuplementación, sin embargo, también hablan mucho del tipo de estudios que incluyeron, según ellos dicen que la duración de efecto es a 3 meses y a 6 meses no hay efecto, entonces, ¿qué podríamos hablar? No existen estudios comparativos adecuados que demuestren que hay una reducción satisfactoria del dolor. Sí hay una mejoría funcional. Viscosuplementación versus placebo, definitivamente hay una mejoría. Entonces, una buena recomendación sería en osteoartritis grado 2-3 poco sintomática. Se puede utilizar mediano o alto peso molecular, una dosis. Ahora, hablando de tobillos en deportistas, pero sobre todo en la situación periarticular, se utiliza cuando hay un fallo al tratamiento conservador o cuando el paciente no es candidato o no requiere cirugía. Ahí estamos hablando específicamente de los esguinces de tobillo y de las lesiones ligamentarias del complejo ligamentario lateral. Periarticularmente hablando, en el puro esguince versus raíz y terapia, definitivamente se observó una reducción del dolor, un regreso más rápido al deporte.
En este estudio se utiliza el bajo peso molecular con un miligramaje de 25 a 50 miligramos y mencionan que no sería recomendado utilizar una terapia de alto peso molecular porque puede generar una sintomatología tipo pseudosepsis y se ha visto, no sé si alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado como seguramente a todos de repente, no colocar por completo adentro de la articulación un medicamento de alto peso molecular y eso genera mucho dolor, ¿no? Entonces precisamente a eso se refieren con esa pseudosepsis. En osteoartritis los estudios son limitados, la inyección es similar a 6 semanas de terapia física y similar a lavado articular. ¿Qué se ha visto en diferentes estudios? Este estudio de 50 pacientes con un año de evolución hubo una mejoría significativa versus controles conservadores. Hay una revisión sistemática también del 2016 en donde versus PRP y esteroides observan que obviamente va a haber una mejoría tanto en el PRP como en el ácido hialurónico comparado con el esteroide y recomiendan el uso en lesiones condrales aisladas posquirúrgicamente y en osteoartritis grado 2-3 y con bajo a mediano peso molecular. El doctor ya definitivamente habló mucho de la osteoartritis de hombro, yo creo que en ese sentido nos podemos saltar esta diapositiva, pero hablando un poco de la situación periarticular, sobre todo en cuanto a la capsulitis adhesiva, se ha visto que disminuye los tiempos de recuperación. En bursitis subaracromial y en lesiones de mango rotador se ha observado que lo único que es mejor a esto es la cirugía y cuando tenemos pacientes que de plano sí tienen una ruptura de espesor parcial que no ha mejorado el tratamiento conservador. No se recomienda obviamente si tenemos un paciente que tiene una lesión de espesor total que requiere cirugía. Si hablamos de tendinopatías, como bien saben, una tendinopatía es un tendón doloroso, inflamado, que ya tiene cambios histológicos y vamos a tener todas esas alteraciones, ¿no? Ya van a estar desorientadas las fibras de colágeno, núcleos redondeados, hipervascularidad y sobre todo van a haber menos glucosaminoglicanos. Si lo vemos tendinosis en osteoartritis, este es un tendón normal, ese es un tendón con osteoartritis. Se observa muchísimo la diferencia, ¿no? Entonces, se basa específicamente en esos cambios, ¿no? En las estructurales, celularidad, vascularidad y la alteración de glucosaminoglicanos. Entonces, definitivamente hablan que sí puede ayudarnos con las tendinopatías, ya que llega a aumentar justamente estas cantidad de ácido hialurónico y de glucosaminoglicanos. Y lo cierto es que hay que tratar de mejorar antes de llegar al reemplazo. Cuando tenemos el ácido hialurónico de bajo peso molecular, el dolor baja bastante hasta los 6 meses, ¿no? El bajo peso molecular en 660 pacientes en este estudio, supuestamente no hubo una mejoría significativa versus los que estuvieron con un grupo control. Sin embargo, el dolor nocturno, la mejoría de arcos de movimiento y la seguridad sí fue mucho mejor, que son otros puntos que a veces no se toman tanto en consideración. Y el alto peso molecular en general no lo recomiendo. En codo, finalmente, que esto normalmente nos va a suceder en deportes de lanzamiento, deportes de contacto, los padecimientos que podemos tener son estos. Hay poca función del ácido hialurónico en general y se menciona que va a haber un mucho mejor pronóstico con cirugía de salvamento. En epicondilitis lateral, hablando de situaciones periarticulares, este es el estudio más grande que se ha observado de epicondilitis lateral con microlesiones y degeneración, versus placebo fue 2 veces mejor. Entonces es una buena alternativa a infiltraciones con esteroide, ¿no? O infiltraciones con plasma rico en plaquetas. Realmente el ácido hialurónico nos puede funcionar bastante. Y si hablamos de terapias combinadas, que esto es una cosa que actualmente se está realizando, como vamos a tener el efecto positivo del plasma rico en plaquetas y del ácido hialurónico, se ha visto que definitivamente es mejor si nosotros los combinamos. Va a aumentar la proliferación y contenido de glucosaminoglicanos con un mejor ambiente terapéutico. Nos puede incluso mejorar todavía ese crossover que hablamos justamente de esa viscoelasticidad. Y no se ha definido aún cuál es la mejor concentración de ácido hialurónico para esta terapia combinada.
¿Qué es lo que nosotros hacemos en rodilla? Actualmente estamos haciendo la terapia combinada, ha ido bien, lo hemos hecho tanto en jugadores profesionales y semiprofesionales y lo estamos combinando con bajo peso molecular en 3 aplicaciones durante 3 semanas. En osteoartritis de tobillo lo hacemos con viscosuplementación de alto peso molecular en deportistas de alto rendimiento. Y eso lo hacemos no específicamente porque fuera mejor o no, sino porque las presentaciones que tenemos acá en México, específicamente ese de alto peso molecular, tiene mucho más miligramaje de ácido hialurónico. Entonces realmente lo hacemos por la mayor aportación del ácido hialurónico y porque el paciente no se va a dejar otra vez picar y menos en el tobillo, ¿no? Entonces tratamos de hacer una intraarticular, una aplicación que cada 6 meses. Y cuando es extraarticular hacemos bajo peso molecular y es terapia combinada 3 por 3 semanas. Definitivamente tenemos que disminuir mucho la aplicación. Normalmente ponemos 1 mililitro de ese ácido hialurónico versus 2 mililitros del plasma rico en plaquetas. Nosotros no lo utilizamos en la osteoartritis de cadera y de eso más por la situación de que no tenemos tantos pacientes que pudieran llegar a ser candidatos. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, dependiendo de la articulación y el grado de desgaste, sería la aplicación de uno u otro tipo, cada 6 a 8 meses en deportistas, resultados similares a los AINES y mejor que el placebo y esteroides, definitivamente. Algo muy importante que se comentó ya previamente, esa situación de recomendable utilizar el método de imagen tanto en cadera, tobillo y hombro. Nosotros, como les comentábamos, lo hacemos en punción anterior de hombro, punción medial en rodilla. Es una muy buena herramienta para osteoartritis postraumática o secundaria al deporte. Bajo o alto peso molecular no es una guía específica para la aplicación en diferentes articulaciones, sino más bien la cantidad de ácido hialurónico. Las nuevas terapias combinadas podrían llegar a mejorar o sustituir el puro uso solo de la viscosuplementación. Y el enfoque en el tratamiento de la osteoartritis hacia nuevas terapias biológicas, definitivamente eso va a ser nuestra mayor ganancia para lograr que nuestros deportistas lleguen a su mejor rendimiento. Les quiero agradecer mucho por la invitación y estoy atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias. No podía conseguirle el mouse. Yo pensé que ya se había ido, doctora. No, Marco, ¿cómo me voy a ir? Yo tengo que hablar de tu experiencia. De verdad que extraordinaria tu conferencia, amplia, que la parte de medicina deportiva no es fácil y está siendo una alternativa. Te aseguro que van a llover muchas preguntas. ¿Algún comentario de alguno de ustedes antes de comenzar con las preguntas? ¿Tú, Juan? ¿Tú, Joana? ¿No? Juan, hay una pregunta en el aire que creo que fue también para ti, para el doctor Marcos, con respecto a la viscosuplementación en esteroides. Dicen que cuál es más recomendable usar en pacientes sintomáticos si no tiene contraindicaciones, el uso de esteroides junto con la aplicación de viscosuplementación, ambas o separadas. Bueno, mi experiencia, o sea, me baso mucho en lo que es la fisiología de los productos y de la biodisponibilidad de los productos para la hora de hacer las indicaciones del mismo. Por ejemplo, con estas alternativas. Los esteroides intraarticulares, hay trabajos que han demostrado que pueden producir toxicidad para el condrocito y sobre todo aquellos que son de depósito, o sea que van a permanecer mucho más tiempo dentro de la articulación. Si ya tenemos una rodilla que está afectada por un grado, independientemente de la artrosis, pero tiene una artrosis y ya está afectado el paciente, está sintomático, ya tiene una cantidad de condrocitos bastante disminuidos. Y por lo tanto colocarlo, entonces estoy predisponiendo a que más condrocitos fallezcan en este proceso con el medicamento del esteroide. En el caso que vea que hay un proceso inflamatorio importante y quisiera hacerlo, los administro por vía intramuscular o por vía oral, pero no intraarticular. Aparte que hay otra condición que se puede producir con los esteroides, que es lo que es la condrocalcinosis, que es esa mezcla que va a ocurrir entre el condrocito en su falla de reproducción y el esteroide, y se van a producir en la zona, en esa zona del condrocito, se van a una acumulación de calcio que van a terminar siendo mucho más dolorosas para el paciente.
Y en cuanto a lo que es la viscosuplementación, es un medicamento totalmente seguro para la administración dentro de esa rodilla, que ciertamente sí tiene propiedades antiinflamatorias, no directamente, sino por todo el mecanismo que hace para la producción de su propio ácido hialurónico. Es un poco más tardío que un esteroide, pero no los mezclo ni en la misma ampolla, y si los veo en la necesidad de utilizarlo, uno va por vía parenteral, bien sea oral o intramuscular, y el otro va por vía intraarticular. Ok, tiene toda la razón definitivamente, doctor. No mezclarlos, yo creo que no vale la pena. Lo que, a diferencia, a lo mejor lo único que comentaría es que cuando tenemos pacientes que tienen un derrame muy importante, que tienen una rodilla enojada, ahí yo al principio creía que nada más era completamente negativa la colocación de esteroides. Definitivo, como usted comenta, si llega a haber cierto grado de afectación con los condrocitos, pero también hay trabajos en donde han hablado que cuando nosotros tenemos una rodilla demasiado inflamada y colocamos, hacemos el drenado de ese líquido y colocamos un esteroide, podemos llegar a disminuir las proteínasas, o sea, disminuir completamente y cortar ese ciclo. Y entonces he tenido buena experiencia en hacer eso de forma inicial y después ya hacer la viscosuplementación, sobre todo porque también, como bien sabemos, cuando lo colocamos el ácido hialurónico en una rodilla que tiene un medio tan básico, que está tan inflamada, podemos llegar a tener una degradación más rápida y disminuir su efecto de este ácido hialurónico. Entonces, normalmente lo que llego a hacer cuando tenemos este tipo de pacientes, como enfriamos la rodilla con ese esteroide, lo mandamos a terapia y después de 3 semanas, que es aparte era parte de la pregunta también, cuánto tiempo esperar entre colocar esteroides y un ácido hialurónico, que por lo menos sería un ciclo de rehabilitación, un día sí, un día no, son más o menos 3 semanas, que son 10 sesiones. El hecho de esperar que ese esteroide de depósito también salga, ¿no? Por completo de la rodilla, y entonces ya podamos iniciar una viscosuplementación a partir de una rodilla mucho más desinflamada, ¿no? Gracias por la explicación a ambos. Hay otra pregunta importante acá. Dice, ¿cuáles serían los beneficios con la viscosuplementación en un paciente mayor de 60 años con un tonic grado 2 en cadera o un high back en grado 3 en rodilla? Esa definitiva es para la doctora Joana, para el doctor Valles. El principal beneficio es la mejoría, el efecto analgésico antiinflamatorio. El paciente en cadera, ideal sería 3 dosis, al igual que en la rodilla, pero ya con la segunda dosis vemos, incluso después de la primera dosis, el paciente refiere una mejoría leve. Después de la segunda dosis, el paciente refiere una mejoría mucho más importante e ideal ser colocar la tercera dosis para complementar y reforzar el tratamiento y, por supuesto, ofrecerle al paciente ese efecto sumatorio que le ofrece la viscosuplementación en la cadera. En la rodilla, bueno, Juan tiene más experiencia que yo, pero sí, también mejora y los intervalos de aplicaciones pueden ser incluso de mayor tiempo, o sea, el mismo tiempo de aplicación, pero la duración del efecto. Todo también influye mucho el peso, la biomecánica de cada articulación y los hábitos morfológicos del paciente. Yo le sumo al comentario de Joana con respecto a la rodilla. Generalmente cuando ya un paciente nos llega con mucha sintomatología, si uno pudiera colocar por decir, un termómetro o tomar una muestra y exactamente medir la cantidad de ácido hialurónico que queda en ese líquido sinovial, la escasez es muy grande. Inclusive cuando uno empieza a colocar el ácido hialurónico sobre todos estos que son de bajo peso, que yo los llamo de bajo peso pero disponibilidad inmediata, se consumen muy rápido. Y muchas veces no hay un cambio entre la primera y la segunda dosis, esa primera semana de inyección, no hay generalmente un cambio que el paciente diga que si vale la pena el segundo pinchazo o no volver más nunca.
Pero generalmente hay que aclararle mucho al paciente que mientras más tiempo haya pasado él con la sintomatología, quizás las 5 dosis sean mejor que 3 dosis, sobre todo cuando hablamos de bajo peso, porque es la disponibilidad inmediata. Pero indiscutiblemente entre la segunda y la tercera dosis es cuando el paciente empieza a manifestar que verdaderamente tiene una mejoría. Y es cuando específicamente se nos va quedando ácido hialurónico en acúmulo para próxima utilización, es cuando ya vamos para la tercera dosis en adelante, es cuando ya empezamos a acumular ácido hialurónico. Recordemos que prácticamente la decadencia de la rodilla empieza cuando el ácido hialurónico comienza a tener o una mala calidad o una mala producción. Y yo creo que eso llega a ser difícil explicarle al paciente, ¿no? Que esa situación, incluso con el plasma rico en plaquetas, ¿no? Tanto lo caro hace difícil que el paciente luego quiera ponerse una segunda o tercera aplicación, porque en la primera siempre dicen, es que no me sirvió de nada, doctor, ¿no? Hay pacientes que sí les funciona, pero muchas veces ese es un grave problema que tenemos con este tipo de terapias biológicas, ¿no? Que hay que esperar que empiece a hacer ese funcionamiento, ¿no? Pero como bien dicen, yo creo que entre la segunda y la tercera aplicación es cuando ya el paciente lo Es empieza correcto. a amar a uno. Y dígame el tobillo que la primera infiltración es muy dolorosa, Sí, pero igual que la cadera, o sea, pero bueno. Hay una pregunta acá que dice, en un paciente deportista de cualquier tipo de articulación, si no hay hemartrosis y el paciente continúa con dolor y tiene que seguir a juegos repetitivos, por ejemplo, en básquet, en fútbol o en voleibol, ¿ustedes recomendarían poner ácido hialurónico? Como sabemos muy bien, es antidoping, no hay contraindicación para la parte de doping. Es cierto, ¿verdad, Marco? sí, así es, doctora. Tú también lo recomendarías, según ellos están preguntando, es para calmar el dolor. Yo tengo una experiencia maravillosa que a las 3 horas, de verdad que el paciente, creo que los nociceptores se noquean con el ácido hialurónico. Generalmente yo utilizo la parte de intermedio porque realmente lo que hago es hombro y codo, pero lo he utilizado en rodilla y en pacientes que han tenido que estar haciendo atletismo y me han ayudado inmediatamente con el dolor. Si no hay hemartrosis, ayudarlos un poco con calmar el dolor y puedan hacer su actividad dentro de 24 horas. Pues. Sí, digo, ¿Qué piensas? finalmente la pregunta decía, ¿con hemartrosis o sin hemartrosis? Sin hemartrosis. Sin hemartrosis. Ah, ok, Sí. ok. Sí, definitivamente, doctora, ¿no? O sea, lo único malo de esto es que si tenemos un paciente que está haciendo como quiera derrames, es porque probablemente tenga una lesión que haya que estudiar, ¿no? O sea, solamente si tenemos, por ejemplo, acá tenemos jugadores profesionales que tienen lesiones parciales del ligamento cruzado y a veces con sobrecargas, sobreesfuerzos pueden llegar a generar esto y los van tratando solamente con fisioterapia, ¿no? Sobre todo si están en plena temporada o tienen lesiones de menisco no quirúrgicas, pero que ahí andan dando lata y de todos modos nos llegan a generar esos grados de sobrecarga. Entonces, esa es una muy buena opción, ¿no? Lo hemos llegado a hacer incluso en pacientes que tienen indicación quirúrgica por una lesión en la zona roja roja, que sabemos que igual y podría llegar a cicatrizar por sí mismo, les damos el ácido hialurónico porque no hay de otra opción, no nos van a dejar meterles mano porque necesitan que estén ahí en la cancha, a lo mejor los dejan sin actividad deportiva por una semana y entonces en ese momento empiezan a presentar una mejoría palpable, ¿no? Entonces tratamos de repetir las dosis, pero no siempre nos dan la oportunidad, entonces si no por lo menos tratamos de que sea con un viscosuplementador de mediano peso molecular. Marcos, y una preguntita. ¿Sí? Para ti, te lo comento porque yo lo hago, claro, no en pacientes, lo hago en general. Sí. Pacientes acuden una primera oportunidad con un trastorno en la rodilla donde ya la califico y la clasifico y es opción, es un paciente opcional a la viscosuplementación. Yo a ese paciente, yo prácticamente lo meto en un protocolo y le digo yo anualmente con síntomas o sin síntomas, yo igualmente le vuelvo a colocar su tratamiento de viscosuplementación. Tengo pacientes que tienen años conmigo que ellos nada más llegan a la consulta con sus ampollas. Me toca porque ya tengo un año y de esa manera evito la aparición de nueva sintomatología. Yo te hago esta pregunta a ti, a ver
porque hay muy poquitos trabajos que hablan sobre el trabajo preventivo de la aplicación de ácido hialurónico en deportistas de alto rendimiento. O sea, estos jugadores de fútbol que no sabemos si en algún momento se van a romper un menisco o un ligamento, pero el trabajo sobre el cartílago es importante. ¿Has leído algo? ¿Tienes alguna experiencia con esto a nivel preventivo? No es un paciente que le duele, es simplemente un paciente preventivo. Sí, claro. De hecho, incluso en otra presentación, en otro foro, quise justamente buscar esa situación preventiva en viscosuplementación. Y de verdad, Doc, fueron horas de estar buscando realmente algo que dijera preventivo como tal y no lo hay. Lo que hay es grado bajo de osteoartritis, ¿no? Así muy, muy, muy mínimo, pero ya una demostración de que ya tiene una pequeña lesión, incluso diagnosticada por Cartigram, ¿no? Pero que el paciente ya dijo, ya tuve alguna molestia, ¿no? Entonces, yo creo que en pacientes de alto rendimiento valdría la pena hacerlo, pero el problema, como les comentaba, es que si de por sí el paciente no tiene sintomatología, ¿no? O con sintomatología, perdón, no se quiere dejar colocar un medicamento, vaya, sin sintomatología, imposible tocarlos, ¿no? Yo creo. Eh, Tenemos una pregunta interesante. Dice, en pacientes que practican, perdón, ácido hialurónico en la rodilla en pacientes con hiperuricemia. Particularmente observo que a las 72 horas del derrame 3/3, quisiera saber si ustedes asocian otra conducta, aplicarla o no aplicar el ácido hialurónico en estos problemas de hiperuricemia. Ahí en ese sentido, justamente lo que comentaba hace rato, ¿no? Ahí tenemos una rodilla que está afectada, que está teniendo un aumento de una inflamación súper importante y aparte le estamos agregando que es por un metabolito, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el ácido hialurónico queda fuera de contexto, por lo menos de forma inicial. Ahí lo más importante que yo creo que, no sé si usted comulgue conmigo en ese sentido, doctor, de aplicar un esteroide para quitarles el dolor, porque pobres llegan con un dolor terrible, ¿no? Que ya se lo aplicaron vía intramuscular, ya les dieron 20,000 medicamentos, terapias y no se les quita con nada el dolor. Y yo creo que finalmente lo que vamos a tener que hacer primero es tratar de disminuir la causa que es esa hiperuricemia, ¿no? De Otra acuerdo contigo, pregunta para Marco. la parte deportista y de nutrición. Preguntan por qué, qué alimentos pudieran darnos una recomendación de comer o tomar para poder estimular la producción de ácido hialurónico humano. Eh, y aparte de eso, ¿qué otras vitaminas podríamos ayudarnos en alternativas a la colocación del ácido hialurónico intraarticular? ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en esta pregunta? Porque a mí me la han hecho. Bueno, voy a Eh, responderla yo. Principalmente tomar magnesio y zinc porque va a estimular específicamente la producción de este ácido hialurónico. Pero realmente los productos verdes, las batatas, la uyama, ocumo, todo lo que es almidón va a llevar a una producción endógena de la estimulación a la producción del ácido hialurónico intraarticular. Y la combinación de productos verdes, de alimentos verdes, verduras o frutos rojos con antioxidantes, lo que va a aumentar es el nivel de magnesio y zinc, que es el que va a ayudar a que se produzca ese estímulo en la producción del ácido hialurónico, aparte, por supuesto, de lo que podamos colocar interarticular. Pero me pareció una pregunta interesante porque son pacientes que están viendo este programa también, ¿no? Y hay otra colega que también preguntó por lo mismo. sí, lo Eh, único inconveniente de eso, de los alimentos, es que actúan igual que tomar sí, condritín y y glucosamina. glucosamina, que es un efecto muy tardío. O sea, debe ser un hábito para la persona el consumo de estos alimentos saludables, pero a largo plazo. No es que nos comimos un poco de melón, hoy comí Claro. espárragos y yuca y ya se me quitó el dolor de la rodilla. Sino que tiene que ser un proceso de largo plazo, de meses en este hábito para poder lograr este estímulo y siempre recordar que esta producción va a depender también de la edad y de la respuesta de los receptores a la hora del estímulo, porque a lo mejor se come mucho, pero no se logra el resultado.
Hay una pregunta específica para Hablando el de- doctor Acuña, que dice que opinan de la aplicación de viscosuplementación en pacientes deportistas con una osteoartrosis de columna vertebral. Esa es muy buena pregunta y definitivamente yo no tengo respuesta. No sé si usted tenga experiencia con eso, doctor Valles. No, en columna vertebral lo que pudiera, o sea, lógicamente hay una articulación, lógicamente hay cartílago, Definitivo. pero el acceso a él claramente no. Puedo llegar a temporomandibular, puedo llegar a cromioclavicular, como estas articulaciones quizás más pequeñas, algunas falángeles, sobre todo las del pulgar, eh, pero ya la columna no tengo. Lógicamente debería de funcionar, es un cartílago hialino, igualmente una articulación con membrana sinovial y líquido sinovial, pero la dosificación debería ser también muy pequeña, dado que la articulación no tiene tanta capacidad. Y el Yo creo método de que imagen también distinto. sí, sí, yo creo que cuando hacemos infiltraciones facetarias, el éxito es porque el esteroide de depósito queda alrededor de la articulación. No Exacto. creo que lo podamos meter adentro de la articulación tan fácilmente, ¿no? O no, no sé, doctora Salazar, si a lo mejor sí llegamos, pero yo, según yo tengo No, entendido que lo dejamos no, por fuera, ¿no? no es tan Entonces, fácil, no es tan fácil. sí, sí, claro. En Entonces yo creo columna, que, es por eso el éxito es perilesional, periarticular. Y llegar directamente a la articulación, y por supuesto, si le pudiera dar los mismos efectos, pero tiene que ser con un método de imagen ya mucho más preciso. claro, Aparte de la aguja, o sea, es un procedimiento que definitivo. es complejo. Aquí hay otra pregunta para los rodillólogos. ¿Asocian en tendinopatías rotulianas colocaciones alternas de proloterapia y ácido hialurónico o utilizan algún algoritmo al respecto? Bueno, de utilizar proloterapia definitivamente es algo que se utiliza mucho en medicina deportiva. Yo en realidad no lo ocupo, pero sí me ha tocado mucho que ahí mismo en el club lo ocupen para los pacientes antes de que lleguen a la consulta como tal cuando no ha mejorado, ¿no? Pero sí he visto que llega un momento en el que no hay una mejoría, ¿no? O sea, la proloterapia de forma inicial podría llegar a funcionar en casos muy suaves de tendinopatías, pero definitivamente combinarlo, pues quizás sería adecuado, pero yo creo que si ya tienes una tendinopatía bien marcada, es mucho mejor utilizar cualquiera de las opciones que tenemos de ácido hialurónico, esteroide o plasma rico en plaquetas, ¿no? No sé cómo ve usted, doctor Valles. Igual, creo que es un método que, la prototerapia es un método que si quisiéramos llevarlo, aplicarle un método científico, las variables son tan grandes para saber si verdaderamente funciona o no, que inclusive lo podemos cambiar por hielo, por un analgésico, por simplemente reposo, y hay mejoría, y eso a veces no sabemos si es producto de la terapia que recibió o simplemente el reposo o el antiinflamatorio o el hielo. Creo que igualmente cuando la tendinopatía ya llega a un punto donde ecosonográficamente, por lo menos para hacer algo bien sencillo, ya nos dice que hay una alteración, hay que darle tratamiento de una vez. Cierto. ¿Cuál sería el límite de gravedad de osteoartrosis en el uso de ácido hialurónico en el tobillo para tener buenos resultados? Ocupa la parte, ya creo que esta lo respondieron, la parte de esteroides intraarticular en el tobillo, y que en casos de efusión importante, la terapia física, ¿después de cuánto tiempo se coloca el ácido hialurónico? ¿Cuál sería el esquema ideal para las dosis y el peso molecular que usted utilizaría? Específicamente usted, doctora Acuña, con respecto a este tipo de patología? O sea, si hablamos de osteoartrosis, de osteoartritis de tobillo, yo creo que el grado máximo es hasta que entre el ácido hialurónico, ¿no? O sea, si de plano ya no entra, ya Exacto. está pegado el tobillo, es porque yo creo que ya lo que tenemos que hacer ahí es una artrodesis, ¿no? Definitivamente, pero antes me ha tocado tobillos muy lastimados, ¿no? De jugadores, ex futbolistas que durante su tiempo de carrera tenían esguinces de repetición y llegan con un tobillo hecho pomada, ¿no? Y todavía entre el ácido hialurónico funciona, ¿no? O sea, eso obviamente hay que ser muy, muy precavidos y ser muy específicos con el paciente y decirle, ¿sabes qué? Es probable que funcione un tiempo,
pero después quizá el tratamiento ideal vaya a tener que ser la artrodesis, ¿no? O a veces lo combinamos con cirugías de salvamento, limpiezas articulares, rellenar al paciente de microfracturas, ¿no? Y después de eso, a las 2, 3 semanas, colocarles un viscosuplementador. Y pues tratamos de meter, como les comentaba, ¿no? Tratamos de ponerles la mayor cantidad de ácido hialurónico independientemente del peso molecular. Teníamos una presentación de un ácido hialurónico muy bueno que venía de Suiza, que tenía un bajo peso molecular y tenía 80 miligramos de ácido hialurónico. Para mí se me hacía algo sensacional y el paciente lo notaba, ¿no? Sin embargo, ahorita no lo tenemos por situaciones aduanales y etcétera, pero esa sería una muy buena alternativa. Aquí hay otra pregunta, dice, en pacientes que practican algún tipo de deporte con artrosis postraumática leve y ya ha sido reparado el menisco, ¿qué tiempo posquirúrgico puede indicarse utilizar la viscosuplementación? Doctor Valle, si quiere usted. A las 2 semanas del posquirúrgico empiezo el tratamiento de una vez. O sea, en otras palabras, a lo que le quito las suturas de los portales, que ya sé que la articulación está selladita, aprovecho de utilizar la viscosuplementación. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo el mejor microambiente para la articulación y sus condrocitos. Las artroscopias se hacen con solución salina, un medio que no es muy agradable para la articulación por su osmolaridad, por su densidad y por la concentración de sal. Ya después de pasado eso, con el ácido hialurónico vuelvo o intento ir reconfortando ese microambiente dentro de la rodilla y me va a favorecer para el manejo del dolor y por supuesto la lubricación y empezar su rehabilitación. Definitivo, creo que estoy exactamente en el mismo canal. Y eso de lo que hablaba, a mí no me gusta utilizarlo luego después de la cirugía, pero hay quienes lo recomiendan incluso luego después de la cirugía para tratar de, entre comillas, hidratar esa rodilla, ¿no? Supuestamente Sí. es lo que dicen. Pero bueno, esas 2 semanas está perfecto. Hay quienes dicen que entre la tercera y la sexta también está bien por la situación de que todavía hay mucho líquido o acompañarlo de una artrocentesis para que podamos dejarlo lo más libre posible ese ácido hialurónico, ¿no? Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la experiencia entre la unidosis de 60 miligramos versus la multidosis de 3 a 5 dosis? Saludos cordiales de la sesión conjunta que tienen en grupo de especialistas. Bueno, yo me voy a permitir una partecita y después ustedes hablan de la unidosis. Particularmente el hombro, como debemos recordar, que es lo que yo más o menos, es donde yo tengo más de 20 años en experiencia, tenemos de 2 a 3 cc en una articulación. Si tenemos un manguito estable y tenemos una articulación estable, una dosis aumentada de más o menos 6 cc, que es una única dosis, oye, no cabe, va a ser una extravasación y más bien va a provocar dolor, que lo he visto en seguido. ¿Por qué las 3 o 6 o 5 dosis que yo recomiendo generalmente en las articulaciones de hombro y rodillas, las 5 dosis? Recordemos el carryover, el efecto sumatorio. Si nosotros revisamos las estadísticas y la bibliografía, vamos a buscar un trabajo que es el que más larga data tiene, sobre todo en rodilla, de más de 3 años, que es el grupo Amelia, el estudio Amelia, donde tienen amplia experiencia que la sumatoria o lo que es el libre venir de 5 semanas es lo que va a formar que en un año todavía la articulación tiene memoria y sigue produciendo ácido hialurónico. Es por eso que generalmente es por la estadística y la experiencia personal que las 5 dosis es lo que yo siempre recomiendo. ¿Qué les parece a ustedes, sobre todo tú, Giovanna, en cadera, por el espacio más reducido de líquido sinovial como tal? ¿Utilizas también 5 dosis o has llegado a utilizar una única dosis de 6 cc? Sí, bueno, ambas, pero no estoy satisfecha con los resultados de la unidosis. ¿Por qué? Porque a pesar de que la cadera es una articulación mucho más grande, puede tolerar mayor volumen, pero en el tiempo o la única aplicación, el ácido hialurónico no cumple el completo mecanismo. Los mejores resultados se ven a partir de la segunda a la tercera dosis. Ideal los pacientes, pues se llegase a cumplir las 5 dosis. He tenido pacientes que se han cumplido completamente las 5 dosis. Por lo general, he hecho muchos pacientes como ha hecho Juan. En el protocolo trato de que después de la tercera dosis, porque obtienen la mejoría,
marcada, paciente inicia la siguiente semana el proceso de rehabilitación, tratar de que a los 8 meses o al año siguiente máximo se pudiera colocar una nueva dosis de viscosuplementación. Hay bueno, habrá mucha gente que la usa, pero yo en lo particular no me gusta la unidosis, aunque he tenido pacientes que he tenido que colocársela, bueno, porque pues no se han podido cumplir o completar el esquema, incluso con el Symbios One, pero no me gustan mucho los resultados. A partir de la segunda dosis, tercera dosis, ideal serían las 5 dosis. Ve que de los pacientes, de los que hemos tenido, los que han cumplido sus 5 dosis de tratamiento, han tenido más de 3 años de control y están completamente asintomáticos. ¿Alguna otra? Hay una palabra clave que creo que es el secreto de la pregunta, se le salió al doctor Marco, que es que la cantidad de miligramos no hace que el medicamento sea de alto o de bajo peso, ¿no? No. Exacto. Ciertamente, o sea, puede tener 60 o 75 miligramos, ojo, o sea, yo puedo colocar 3 ampollas de 12 cc, tener 75 miligramos en 6 cc, pero eso no la va a convertir en alto peso molecular, eso simplemente va a ser bajo peso molecular igualmente. Y creo que es ese efecto de esa necesidad comestible de la articulación inmediata por el ácido hialurónico que es lo que hace el cambio. Y para mí, las de alto peso molecular, yo la dejo para articulaciones que estén muy destruidas ya. En una de las láminas, terminando, yo coloqué que esto es un tratamiento que puede ser paliativo o que puede ser curativo. Y eso va a depender del estadio en que llegue el paciente. Las de alto peso molecular van a ser como los esteroides de depósito. Se va a quedar mucho tiempo en la articulación y va a demorar mucho tiempo en degradarse. Por eso es que es alto peso. Y ese paciente generalmente no acusa una mejoría inmediata, sino muy tardía, porque esa molécula se tiene que degradar, se tiene que picar en pedacitos, se tiene que seguir degradando y necesita mayor cantidad de solutos, diluirse para entonces lograr ese bienestar para el paciente. Pero si logra un efecto protector o de cubrimiento sobre la articulación mucho más rápido y mucho más duradera que lo que es el bajo peso. Pero cada una tiene su ventaja. Y yo creo que estando en el mercado todas, creo que hay que escoger es el paciente a quien aplicarle cada uno. Excelente comentario, doctor, definitivamente. Y justamente por eso, si nosotros ponemos 5 de 25 miligramos, estamos superando por mucho la de la unidosis, ¿no? Entonces, por eso definitivamente el efecto puede ser mucho mejor que el poner solamente una dosis. Ahora, por ejemplo, en esas de bajo peso molecular, cuando el paciente no quiere muchos piquetes, lo que sí se puede hacer es colocar 2 ámpulas en una sola aplicación, ¿no? Y con eso podemos alivianarle un poquito al paciente. Hay una pregunta interesante aquí. He tenido pacientes que desarrollan sinovitis con derrame articular posterior a la infiltración de ácido hialurónico, mas no dice qué tipo de ácido hialurónico. En mi experiencia personal, los hilanos son los que me han provocado una sinovitis importante, pero los hialuronatos, que son lo que explicó muy bien el doctor Valle, no me ha provocado ningún tipo de sinovitis. Bueno, gracias a Dios tenemos productos, en este caso como los de los chicos aquí, el Dialoide, que no es de hialuronato y podemos ayudarnos en este tipo de cosas, pero realmente yo dejé de utilizar los hilanos gracias a las complicaciones que tuve con la sinovitis por derrame posterior a la aplicación. ¿Experiencia de ustedes? Exactamente lo mismo que usted, doctora. El que tiene mucho más riesgo son los que son de tipo biológicos, ¿no? Naturales. Los sintéticos son los que a mí nunca me he hecho una reacción de sinovitis un sintético, ¿no? Igual. Eso es definitivo. Igual. Igual. Y es un dolor de cabeza porque a veces empiezas a dudar si está infectado o no. Y de verdad que el producto se las trae. Los hilanos es un producto que yo lo coloco si el paciente ya lo recibió en alguna vez, no de mi mano, porque si es por primera vez no es mi indicación, pero si yo lo he recibido de otro y le fue muy bien, se lo repito, pero no es de mi primera opción este tipo de productos porque ya después que te pasa una vez no quieres que te pase más. Esas sinovitis son muy
Joana, eres muy famosa. Te están preguntando por acá que si la has usado y qué beneficio tiene en la displasia de cadera. La viscosuplementación, no. Los pacientes con displasia de cadera no tratados, pero que han presentado, empiezan a presentar osteoartrosis temprana. Unos, unos cuantos pacientes, pero por supuesto ya, y han respondido muy bien. Lo que pasa es que en la displasia es distinto porque hay una deformidad estructural. A pesar de que yo le proporciono un medio ambiente, lo que hago, que he hecho es prolongarle un poco más la desaparición de la sintomatología dolorosa. Pero sí, sí he tenido un par de pacientes con osteoartrosis temprana por secuela de displasia. Doctora Cuña, si pudiera decir su correo electrónico, porque hay muchas preguntas para usted, pero no va a dar chance de que las pueda responder, e igual usted, doctor Valles, para que les puedan hacer ustedes directamente la respuesta. marco_at@yahoo.com. Así es, doctora. De Okay. todos modos lo escribo en el grupo. Okay. Con mucho gusto las preguntas que necesiten, con mucho gusto, doctora. El doctor Valles, jmb_salima@hotmail.com. Bueno, considero que hemos cubierto gran parte de las preguntas y hemos podido responderlas. Fue un honor tener este panel para tanto para la Sociedad de Traumatología Venezolana, Comité de Hombro, como para FC Pharma. Darles las gracias y darles un gran aplauso porque nos han aclarado muchas dudas y no saben la cantidad de pacientes que han escuchado también este tipo de eventos, porque les decimos, vamos a colocarle el tratamiento con viscosuplementación, pero muchas veces no entienden el por qué o el cómo, o por cuál tiempo que utilizar y por qué tiene que ser eso. Agradecemos a FC Pharma de verdad por esta invitación. Espero, Marco, que puedas venir en persona y así trabajar con nuestros deportistas y hablar y compartirnos, tomarnos. Vas a comerte un buen pabellón y después nosotros vamos allá a comer unas enchiladas. ¿Okay? Me parece perfecto. Juan, Muchas gracias por la invitación, doctora. De verdad, ha sido un placer compartir con ustedes, doctor Valles, doctora Salazar, grandes ponentes. De verdad, los espero acá también en México con mucho gusto, pero espero que pronto podamos convivir en persona. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica, le doy las gracias por la cantidad de personas que nos acompañaron. Las respuestas y preguntas que no hemos podido responder, se las vamos a hacer en privado. Ya las estoy anotando y mi personal lo está anotando acá. El ortopédico infantil también da las gracias porque somos 3 del staff de ellos aquí con ustedes. Y bueno, nada, vamos ahora a ver fútbol, a comer algo y darles otra vez gracias a FC Pharma y a Loide por habernos permitido este espacio. Reni, gracias por permitirme representarte en este momento. Chao, feliz día, saludos a todos. Chao. Bueno. Buen día. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. Te presentamos nuestra línea del dolor. Hialoide, hialuronato de sodio, máxima eficacia con mínima invasión. Indicado para la periartritis de hombro y artrosis de rodilla. Inyección intraarticular. Efectiva disminución del dolor. Cuando le das un 10 al dolor, utiliza Synartros. Etoricoxib de 60 miligramos. Acción analgésica en pocos minutos. Menor gastrolesividad. Una sola toma al día. Solican, meloxicam de 15 miligramos. Potencia segura. Acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Anapir, como lo quieras, lo tengo. En cápsulas blandas o en tabletas. Ibuprofeno 400 miligramos. Rápida y efectiva acción. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. Te presentamos nuestra línea del dolor. Hialoide, hialuronato de sodio, máxima eficacia con mínima invasión. Indicado para la periartritis de hombro y artrosis de rodilla.
Inyección intraarticular. Efectiva disminución del dolor. Cuando le das un 10 al dolor, utiliza Synartros. Etoricoxib de 60 miligramos. Acción analgésica en pocos minutos. Menor gastrolesividad. Una sola toma al día. Solican. Meloxicam de 15 miligramos. Potencia segura. Acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Anapir, como lo quieras, lo tengo. En cápsulas blandas o en tabletas. Ibuprofeno 400 miligramos. Rápida y efectiva acción. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. En Laboratorios FC estamos comprometidos con tu bienestar. Te presentamos nuestra línea del dolor. Hialoide, hialuronato de sodio, máxima eficacia con mínima invasión. Indicado para la periartritis de hombro y artrosis de rodilla. Inyección intraarticular. Efectiva disminución del dolor. Cuando le das un 10 al dolor, utiliza Synartros. Etoricoxib de 60 miligramos. Acción analgésica en pocos minutos. Menor gastrolesividad. Una sola toma al día. Solican. Meloxicam de 15 miligramos. Potencia segura. Acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Anapir, como lo quieras, lo tengo. En cápsulas blandas o en tabletas. Ibuprofeno 400 miligramos. Rápida y efectiva acción. En Laboratorios FC estamos comprometidos